Hola, bienvenidos al encuentro número 9. En esta clase trataremos de explicar cómo los animales llevan a cabo el proceso de depuración del medio interno mediante los diferentes sistemas excretores y de qué manera pueden reproducirse para dejar descendencia. Como todos recordarán, una de las características particulares de los animales es que realizan homeostasis, es decir, tienen la capacidad de mantener un medio interno relativamente constante. Un proceso importante para mantener la homeostasis es la depuración y la eliminación de las sustancias tóxicas o de desechos producidas durante el metabolismo celular. Por ejemplo, los organismos unicelulares ciliados de agua dulce poseen vacuolas pulsátiles o contráctiles que realizan una función reguladora o excretora. Pero en muchos invertebrados y en todos los vertebrados, la composición química del medio interno va a ser regulada por órganos excretores. Para ello es muy importante que recordemos dónde se va a ubicar el agua. Recordemos que el 70 al 80% del peso del cuerpo de un animal es agua y que esa agua va a poder estar ubicada en 3 compartimentos. Dentro de las células, es decir, intracelular, fuera de las células y rodeando a estas, es decir, extracelular, y dentro de los vasos sanguíneos o linfáticos, es decir, intravascular. Entonces, el agua, los solutos, los gases, los nutrientes y los desechos que estén disueltos o inmersos en ella podrán difundir desde los tejidos hacia los vasos capilares. Entonces, quiero que recuerden que la excreción va a consistir en la eliminación de sustancias de productos del metabolismo celular que van a ser acarreados por el torrente sanguíneo hasta el lugar de la eliminación. En ese lugar de la eliminación se va a llevar a cabo un proceso selectivo de control, análisis, selección y rechazo o no de ese material que nosotros pensábamos que debía ser eliminado. Otro concepto importante que deben recordar es el de osmorregulación, que es vital para mantener la homeostasis en los organismos. La osmorregulación es el mecanismo por el cual los organismos logran mantener el equilibrio de agua y de sales dentro del cuerpo. Para eso deben recordar algo muy importante. ¿Recuerdan el TP número 1 en el cual estudiamos el proceso de osmosis? Bueno, el proceso de osmosis era el movimiento de moléculas de solvente o de agua a través de una membrana semipermeable hacia un área que tiene una mayor concentración de soluto. Entonces, lo que ustedes deben recordar es que si hubiera una mayor concentración de soluto fuera de la célula, el agua difundiría desde la célula hacia el tejido extravascular o hasta el tejido extracelular. Pero lo que sucede es que hay una presión, una fuerza externa que evita que el solvente cruce la membrana. Y eso se llama presión osmótica, que va a depender de la concentración de partículas de soluto. Entonces, para que ustedes recuerden, piensen que todo el tiempo al organismo van a ingresar electrolitos y agua de manera regular a partir del consumo de los alimentos. Entonces, el excedente de estos elementos y los desechos producidos por el organismo van a ser transportados a los órganos excretores para ser eliminados, lo que va a ayudar a mantener el balance osmótico. Bueno, esos mecanismos son la osmorregulación. Cuando llegan a los órganos excretores, estos desechos van a ser eliminados por el mecanismo de excreción. Los principales productos metabólicos de desechos que las células vierten al torrente sanguíneo son el dióxido de carbono, el agua y los compuestos nitrogenados, que son producidos por la degradación de los aminoácidos y los ácidos nucleicos. Pero también se vierten, por ejemplo, sales, iones y otros nutrientes como proteínas y carbohidratos sencillos que no deben ser eliminados ya que son necesarios para las células. Como vimos cuando estudiamos el sistema respiratorio, el dióxido de carbono va a difundir a favor de un gradiente de concentración desde el interior del cuerpo hacia el medio externo, a través de las superficies respiratorias, como son la piel, las branquias o los pulmones. Por otra parte, los compuestos nitrogenados, como el amoníaco, son altamente tóxicos. Dada su alta toxicidad, se necesitarían grandes cantidades de agua para diluirlos. Así, hay animales que pueden transformar el amoníaco en compuestos menos tóxicos, como la urea y el ácido úrico, y excretarlo al medio sin ser acompañados con grandes cantidades de agua. Los sistemas excretores funcionan tanto como osmorreguladores
como en la eliminación de nutrientes. ¿Y por qué esto es así? Bueno, la osmorregulación era el mecanismo por el cual los organismos lograban mantener el equilibrio de agua y de sales dentro del cuerpo y dependía específicamente de la presión osmótica. Esta presión osmótica va a depender de la concentración de solutos osmóticamente activos. ¿Y cuáles son los solutos osmóticamente activos? Van a ser las sales, los iones, los desechos nitrogenados, el agua y otros solutos que para nosotros son nutrientes, como por ejemplo la glucosa, algunas proteínas y algunos carbohidratos y otros carbohidratos sencillos. Ahora, ¿qué sucede cuando todos estos solutos llegan a los sistemas excretores? Bueno, en ese momento hay un análisis, una selección o un rechazo de estos solutos. ¿Qué significa esto? Bueno, que del cuerpo se van a excretar sales, iones, los desechos nitrogenados diluidos en un poco de agua, pero no se van a excretar los solutos que nosotros obtenemos como nutrientes. Entonces, en ese momento, en el órgano excretor, lo que va a suceder es la excreción, por un lado, de alguno de estos solutos y por el otro lado van a retomar a la circulación sanguínea los solutos como la glucosa y las proteínas, que son útiles al cuerpo porque son nutrientes del mismo. Los vertebrados se caracterizan por presentar un sistema excretor más complejo, en el cual el riñón va a ser el principal órgano. En los peces, por ejemplo, de agua dulce, debido a que los líquidos corporales son hiperosmóticos, como se puede ver en la imagen de abajo, con respecto al medio exterior, el agua va a tender a ingresar al cuerpo por ósmosis. Entonces, el exceso de agua va a tener que ser eliminado del cuerpo mediante la elaboración de una orina abundante y más diluida de los líquidos corporales, ¿no? Entonces, un problema que van a enfrentar estos animales es que si bien los riñones van a absorber los solutos esenciales, es decir, los nutrientes, algunos se van a perder por la orina y otros se van a perder por medio de las branquias. Entonces, a modo de adaptación, estos animales, para contrarrestar esto, poseen unas células branquiales que están especializadas en la absorción de sales. También muchos de los iones, como el sodio y el cloro, van a ser aportados durante la dieta. En cambio, los peces de aguas saladas desarrollaron mecanismos para evitar la posible pérdida de agua hacia el medio exterior. Piensen que estos peces poseen líquidos corporales hipoosmóticos con respecto al medio marino. Y por eso estos animales estarían constantemente perdiendo agua desde sus células y se deshidratarían. Sin embargo, van a compensar esta pérdida osmótica de agua al beber constantemente agua de mar. Si uno observa a estos peces van a ver que todo el tiempo tienen como la boca abierta. Si bien esto va a compensar la pérdida de agua, muchas veces lo que trae aparejado que estén tomando constantemente agua es que van a incrementar el nivel de sales ingeridas. Recuerden que el agua de mar está llena de sales. Pero, tienen algunos mecanismos, como por ejemplo el sodio y el cloruro se van a eliminar por las branquias, por unas células especializadas que tienen en ese lugar, y los iones de magnesio y sulfato se van a eliminar a través de los riñones cuando se produzca la orina. En los animales terrestres, y sobre todo en los vertebrados, no siempre estos animales tienen acceso libre al agua, ya sea dulce o salada. Y por eso regulan el contenido de agua de otra manera. Simplemente equilibran las ganancias con las pérdidas. Es decir, ganan agua al beber líquidos o al ingerir alimentos que contienen agua, o también obtienen agua a partir de ciertas reacciones metabólicas que producen agua metabólica. Y a la vez, esta agua siempre es reabsorbida por el riñón, entonces van a producir una orina hiperosmótica y tienen algunos mecanismos, por ejemplo, en las membranas de las mucosas, en la cavidad oral. Por ejemplo, se produce la sensación de sed cuando las células del cuerpo empiezan a deshidratarse. La mayoría de los vertebrados terrestres lo que hacen es a los productos nitrogenados que deberían eliminar, como amoníaco, los eliminan como sustancias menos tóxicas. Por ejemplo, las aves, los reptiles y algunos insectos producen cristales de ácido úrico
Entonces producen ese líquido blanquecino que si ustedes observan en algunas plazas donde hay palomas, etcétera, van a ver que los desechos que producen son como el guano, así como una pasta que casi no tiene agua. En cambio, los mamíferos necesitan convertir al amoníaco en urea en el hígado y sí, en este caso se requiere un poco de agua para disolverlo. Por eso en el caso de nuestra orina, nosotros producimos una orina hiperosmótica. El sistema excretor de los mamíferos está conformado por diferentes órganos y glándulas. En los pulmones se expulsa principalmente el dióxido de carbono. Por otra parte, sobre la piel nosotros tenemos diferentes glándulas sudoríparas que van a eliminar algunas sustancias de desecho en el sudor. El 95% del sudor va a estar formado por agua y diferentes minerales, ácido láctico y urea. En el hígado, además de transformarse los compuestos nitrogenados que van a ser eliminados, también se elimina el colesterol y se destruyen los glóbulos rojos y la hemoglobina. Y en el aparato urinario, que a veces llamamos propiamente aparato excretor, es donde se va a producir la orina. La generación de la orina va a ser donde se eliminen la mayoría de los solutos que no deben ser recuperados y en los riñones, propiamente dicho, en los órganos de los riñones, se va a producir esa filtración y reabsorción de los nutrientes que son útiles para el organismo. Ahora bien, ¿cómo se eliminan los desechos? Las células van a expulsar hacia su exterior todos los desechos metabólicos y van a conformar estos desechos metabólicos con el agua que rodea a las células el plasma intersticial. A partir de allí, este plasma intersticial va a pasar con solutos y agua hacia el interior de los capilares y la sangre va a transportar las sustancias de excreción a los órganos de excretor. El principal órgano de excreción y que forma parte del aparato urinario es el riñón. El riñón lleva a cabo varias funciones, entre ellas la regulación de las concentraciones salinas de iones, la regulación de la volemia y la presión arterial. Para que entiendan, regula la volemia mediante la recuperación de agua que va a retornar al torrente circulatorio. Y también regula la presión arterial produciendo una enzima que se llama renina que va a activar un sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Por otra parte, también va a regular el pH de la sangre. Lo que hacen los riñones regulan la concentración de protones que va a haber en la sangre. Por ejemplo, conserva iones bicarbonato que forman parte de un sistema buffer, un sistema de amortiguación. También producen hormonas, entre ellas producen dos hormonas, el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, que va a participar en la regulación de la homeostasis del calcio, y la eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos. Y por último, y como ya explicamos, va a participar de la excreción de los desechos, obviamente a través de la formación de la orina. Y esto va a contribuir a la excreción de los mismos. O sea, los desechos van a ser sustancias sin una función útil en el organismo. Algunos desechos excretados con la orina provienen de las reacciones metabólicas que tienen lugar en el organismo. Por ejemplo, como ya dijimos, el amoníaco y la urea, que son procedentes de la degradación de los aminoácidos, la bilirrubina, que es producto de la degradación de la hemoglobina, la creatinina, que es proveniente de la degradación de las fibras musculares, no importa eso, y el ácido úrico, que dijimos que era producto de la degradación de los ácidos nucleicos. También en la orina se van a eliminar otras sustancias, como desechos, por ejemplo, las sustancias extrañas provenientes de la dieta, ¿no? Y los fármacos y toxinas ambientales. Ahora bien, como ya dijimos, el hígado es el encargado de producir los desechos nitrogenados, es decir, de transformar el amonio en otros compuestos. Esos desechos van a ser transportados por los capilares hacia el riñón
y en los riñones se va a producir la orina. Ahora bien, ¿cómo está formado el riñón? El riñón está formado por una estructura funcional y estructural denominada nefrona. Cada nefrona va a estar formado por un ramillete de capilares sanguíneos conocidos como glomérulo y un tubo largo y estrecho, el tubo renal. Fíjense si en la imagen lo pueden ubicar bien de color rojo en el centro. Por otra parte, a partir de ese tubo renal se va a originar una estructura denominada cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es lo que rodea a este glomérulo. Y a partir de la cápsula de Bowman vamos a tener dos túbulos renales. Uno que son los túbulos contorneados proximales, que es decir que van a estar más cerca del glomérulo, y un tubo contorneado distal. En el caso de los seres humanos, estos tubos, los contorneados, tanto proximales como distales, están separados por el asa de Henle. Y el tubo contorneado distal termina en un tubo colector en donde van a colectar la orina diferentes nefronas. Bien, ahora pensemos cómo se forma la orina. La sangre entonces va a ingresar al glomérulo mediante los capilares glomerulares. En sí, para que ustedes entiendan, el glomérulo no es otra cosa que un conjunto de capilares sanguíneos, donde van a ser filtradas y van a difundir hacia la cápsula de Bowman algunas moléculas. Bueno, ¿qué moléculas van a difundir libremente? Van a difundir sales, iones, agua y glucosa. Excepto por la ausencia de moléculas grandes como las proteínas, que no van a poder atravesar la pared de estos capilares, el filtrado que pasa hacia la cápsula de Bowman va a tener una composición muy similar a la del plasma. Entonces, el líquido filtrado en estos capilares va a pasar hacia la cápsula de Bowman y desde la cápsula de Bowman hacia los túbulos contorneados. Los túbulos presentan una particularidad. La pared de estos túbulos está constituida por una sola capa de células epiteliales especializadas en el transporte activo. Entonces, aquí la mayor parte del agua, la glucosa, los aminoácidos y las vitaminas van a ser reabsorbidos y van a pasar nuevamente al torrente circulatorio. Mientras que las sustancias indeseables o de desecho van a seguir por el tubo contorneado hasta el tubo colector. Entonces, para simplificar, lo que primero va a suceder es la filtración glomerular, es decir, el pasaje de sustancias desde los capilares sanguíneos hacia la cápsula de Bowman. Después, en los túbulos contorneados se va a producir la reabsorción y secreción tubular. ¿La reabsorción de qué? De las moléculas que nosotros llamamos nutrientes, que le sirven al organismo, y por otra parte se va a concentrar la orina nuevamente en el asa de Henle y en el tubo colector. Bien, entonces en los riñones se produjo la orina. Ahora, esa orina va a pasar desde los riñones hacia los uréteres. Estos uréteres no son otra cosa que tubos colectores más grandes que van a recoger la orina y la van a llegar hacia la vejiga. En la vejiga se va a acumular toda la orina producida por las millones de nefronas que tenemos en los riñones. Y por último, vamos a poder realizar la micción, es decir, esa vejiga se va a contraer y va a permitir salir la orina mediante la uretra hacia el exterior. En el ser humano, en particular, la uretra, que es el lugar por donde va a salir la orina, tiene una particularidad en los hombres. Esta uretra también funciona como un conducto por donde va a pasar el semen. La uretra va a ser mucho más larga y va a pasar por dentro del pene. En cambio, la mujer es más corta, independiente del aparato reproductor. Como actividad extra les dejo para que piensen qué es lo que sucede en el aparato excretor durante el último trimestre del embarazo de una mujer. ¿Por qué se producen esas grandes retenciones de líquido y edema, sobre todo en las extremidades inferiores? Como estudiamos en la unidad número 4, todos los sistemas de órganos de un organismo se interrelacionan entre sí para mantener un equilibrio interno.
de manera tal que sus células puedan llevar a cabo todas sus funciones. Ahora bien, el objetivo primordial y último de los organismos es la subsistencia de la especie, es decir, dejar descendencia, producir nuevos individuos para reemplazar a los que mueren y que la especie se perpetúe. Por ello, en esta última parte de la unidad número 4, estudiaremos los tipos de reproducción. Los animales pueden dividirse o generar nueva descendencia mediante dos tipos de reproducciones: la reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual implica un solo progenitor. Ese progenitor puede dividirse, gemarse o fragmentarse para dar origen a uno, dos o más descendientes. Es una reproducción muy rápida y muy eficiente que requiere poca energía y puede ser muy útil en el caso en donde los animales sean sésiles, es decir, que no pueden moverse y no pueden buscar pareja, o cuando la densidad de población es muy baja y por lo tanto no se dispone de parejas para reproducirse. Por otra parte, en la reproducción sexual implica la producción o fusión de gametos, que normalmente está implicado con la presencia de dos individuos diferentes. Pero esto no es exactamente así. Simplemente necesitamos gametos diferentes, que pueden estar en el mismo organismo o en diferentes organismos. Hay una mayor variabilidad genética en la población, es decir, que sus descendientes pueden ser todos diferentes. Y por lo tanto, hay una copia o respaldo de genes y hay mayor cantidad de información genética. La mayoría de los animales se van a reproducir sexualmente. Varios organismos invertebrados pueden reproducirse mediante reproducción asexual, pero es importante aclarar que los animales no utilizan esta estrategia reproductiva como método habitual. En su lugar solo lo llevan a cabo en momentos adversos, por ejemplo, cuando el entorno cambia o cuando hay temperaturas extremas, ausencia de machos o alta depredación, entre otras razones. Existen dos tipos de reproducciones asexuales muy importantes en las cuales uno puede observar la generación de un nuevo individuo. En la escinsión o fragmentación y regeneración, esta consiste en la ruptura de un progenitor en dos o más partes y cada una de estas partes puede dar lugar a un nuevo individuo. Algunos individuos pueden regenerar una parte del organismo, por ejemplo, una estrella de mar podría regenerar a partir de un brazo los otros brazos, o simplemente por la pérdida de un brazo regenerar ese brazo. La reconstrucción puede suceder después de producirse la escinsión. Es el caso obviamente más notorio, es el de la estrella de mar, pero existen otros organismos como gusanos, etc. Por otra parte se encuentra la gemación. La gemación es un tipo de división desigual que consiste en la formación de yemas o prominencias a partir del progenitor y que al crecer y desarrollarse pueden originar nuevos seres que pueden separarse o no del individuo parental que les dio origen. Si quedan unidos pueden generar una colonia, por ejemplo como se observa en las colonias de corales. Este proceso de gemación es muy frecuente en poríferos y nidarios, entre otras partes. Otro tipo de reproducción que es difícil discernir si es sexual o asexual, en muchos casos es llamada de origen virgen, es la partenogénesis. Esta es una forma de reproducción basada en el desarrollo a partir de células sexuales femeninas que no son fecundadas. Esta se da con cierta frecuencia, por ejemplo, en patelmitos, en los crustáceos, insectos, anfibios y principalmente en reptiles, pero también en algunos peces y aves. Por ejemplo, en algunos peces se da esta partenogénesis meiótica. Por ejemplo, cuando la hembra es inseminada por un macho, el esperma solo sirve para activar al óvulo, pero el material genético masculino, es decir, el material que está dentro del núcleo de ese espermatozoide, es rechazado antes de ingresar al óvulo. Pero de ahí en más, el óvulo empieza a dividirse constantemente y genera un nuevo individuo, sin haber sido fecundado. Por ejemplo, otros invertebrados se da la partenogénesis no meiótica o mitótica,
en donde los óvulos haploides empiezan su desarrollo espontáneamente por un cambio en el ambiente, por ejemplo, sin que sea necesaria la intervención de los machos para activar los óvulos. Las abejas, las polillas y las hormigas también pueden dividirse por partenogénesis. En el caso de las abejas, por ejemplo, la abeja reina posee dentro de su cuerpo millones de óvulos. En el vuelo nupcial, un zángano va a depositar, y varios zánganos van a depositar dentro de ella millones de espermatozoides. Ahora, cuando la reina pone huevos fecundados, darán origen estos huevos fecundados a reinas y obreras, mientras que los huevos no fecundados dan origen a zánganos. Por lo tanto, la reina debe observar un equilibrio entre la cantidad de abejas obreras, es decir, de la fuerza laboral que van a sostener a la colonia, y poner un número menor de huevos sin fecundar. Por otra parte, como ya mencionamos, en la reproducción sexual va a implicar la fusión de dos tipos de gametos. En el caso de las células sexuales masculinas, denominadas espermatozoides, y en el caso de las células sexuales femeninas, normalmente óvulos o huevos. Por lo general se requieren de dos individuos diferentes, como por ejemplo en la reproducción sexual biparental, pero también hay progenitores que pueden portar los dos tipos de gametas y se llama hermafroditismo. Muchos animales con reproducción sexual biparental provocan la fertilización del óvulo mediante los espermatozoides de forma externa. Por ejemplo, este es el típico caso de los peces, de algunos anfibios también y de algunos reptiles. La pareja de apareamiento normalmente suele liberar los huevos y espermatozoides hacia el agua de manera simultánea. Los gametos de esta manera tenemos que pensar que van a ser muchos gametos y van a vivir durante un corto periodo. La mayoría de ellos obviamente van a ser devorados por depredadores o bueno, no van a ser fecundados. Otros organismos biparentales van a tener fertilización interna. Este es el típico caso de los reptiles, las aves y los mamíferos, en donde el macho va a entregar los espermatozoides directamente dentro del cuerpo de la hembra y la hembra va a proveer de un ambiente húmedo para que los espermatozoides se movilicen y ahí van a llegar directamente hacia el óvulo. En ese lugar se va a producir la fusión dentro del cuerpo y normalmente estos huevos podrían quedar dentro del cuerpo o no de los organismos. Si los embriones se desarrollan a partir de ese huevo cigoto y todo su desarrollo embrionario sucede dentro del cuerpo, decimos que ese desarrollo es vivíparo, es decir, que el embrión se nutre de la madre. En el caso donde los embriones se alimentan de reservas nutritivas presentes en un huevo y el desarrollo del embrión sucede fuera del cuerpo de su progenitor, decimos que es un ovíparo. Por último, podemos ver que en algunos reptiles y en algunos anfibios tienen un tipo de desarrollo ovovivíparos, es decir, que el embrión, si bien se desarrolla dentro de un huevo que permanece dentro de la madre y se alimenta de las reservas nutritivas del huevo, ese huevo queda encapsulado dentro del cuerpo del progenitor hasta la eclosión. Como mencionamos anteriormente, dentro de la reproducción sexual existen organismos con hermafroditismo, es decir, que poseen tanto órganos femeninos como masculinos en un mismo individuo y por lo tanto pueden generar tanto gametas masculinas como femeninas. Este es el caso de anélidos, platelmitos, gasterópodos e incluso algunos peces. Normalmente lo que puede llegar a suceder es una autofecundación, es decir, de esta manera tanto óvulos como espermatozoides de un mismo individuo se autofertilizan. Pero es mucho más común cuando dos animales se aparean
y fertilizan mutuamente los huevos del otro, es decir, como una fecundación cruzada. La producción de los gametos o células sexuales en el ser humano sucede de forma diferenciada en el hombre y en la mujer. En los individuos masculinos se produce la espermatogénesis, que se inicia desde la pubertad con la maduración de las espermatogonias, y cada una de esas espermatogonias dará origen a 4 células hijas, para así formar millones de espermatozoides. Por otra parte, en las mujeres se produce una gametogénesis denominada oogénesis, que se inicia desde el periodo fetal y después permanece latente durante la infancia, hasta llegar a la pubertad. Durante la pubertad se reinicia para formar una célula madura en cada ciclo sexual. La espermatogénesis es el proceso por el cual los espermatozoides se van a producir a partir de células germinales primordiales en el hombre, mediante mecanismos tanto de mitosis como de meiosis. La espermatogénesis comienza cuando las células germinales de los túbulos seminíferos de los testículos se dividen por mitosis, dando origen a las espermatogonias. Cuando el individuo alcanza la madurez sexual, las espermatogonias aumentan de tamaño y se transforman en espermatocitos de primer orden. Estas células luego darán origen, mediante meiosis 1, a 2 espermatocitos de segundo orden, y tras la meiosis 2 resultarán 4 espermátidas. La hormona que va a regular y es la encargada de activar los genes que promueven la diferenciación de las espermatogonias es la testosterona. La ovogénesis es el proceso mediante el cual se producen los gametos femeninos, es decir, los óvulos. Esta gametogénesis sucede en los ovarios y va a dar origen a las oogoñas, que van a iniciar su división desde el tercer mes de gestación. Así van a dar origen a los ovocitos primarios, que son células diploides. A lo largo del desarrollo embrionario van a comenzar la primera división meiótica, la cual se va a detener en la profase 1 y van a permanecer así hasta llegar a la pubertad. En la pubertad, los ovocitos primarios van a reanudar la primera división meiótica y darán origen a 2 células. Una es el ovocito secundario, que es una célula mucho más grande y posee la mayor parte del citoplasma, y la otra es una célula más pequeña que se denomina cuerpo polar. Ambas células van a iniciar la segunda división meiótica, que se va a detener en la metafase 2 antes de que el ovocito secundario sea liberado por el ovario hacia la trompa de falopio, lo cual normalmente se conoce como ovulación. Durante la fecundación, los espermatozoides pueden entrar o fecundar el óvulo, y de esta manera darán origen a una célula denominada cigoto. Recordemos que el espermatozoide va a aportar genes que codifican algunos de los rasgos del progenitor macho, y el óvulo codifica genes de algunos de los rasgos del progenitor hembra. El huevo normalmente va a ser grande e inmóvil, pueden tener reservas de nutrientes que van a apoyar el desarrollo del embrión, y normalmente el espermatozoide suele ser pequeño y móvil y está adaptado para impulsarse al agitar su largo flagelo en forma de látigo. Cuando se produce la unión de los gametos, es decir, la fecundación, se restablece el número diploide de cromosomas, es decir, 2N, se va a determinar el sexo y se va a iniciar la segmentación o sucesivas divisiones mitóticas que darán origen al embrión. Bien, ahora sí los invito a realizar las actividades del encuentro número 9 y a consultar a sus docentes sobre las diferentes partes de este capítulo. Nos vemos.